para la sesión de retroalimentación. Tiene la palabra la señora y los señores jueces. Pues bienvenidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es su Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Felicitarles por participar en este debate, es un debate muy importante y además el haber llegado a estas etapas, estoy seguro de que la profundidad que han demostrado, la calidad que han demostrado en sus análisis, pues refleja un gran trabajo, un trabajo que es propio, desde luego, un esfuerzo también de sus universidades, una situación colectiva donde hay un compromiso común. Por esa situación, Paola, Hugo Alberto, Roger y Luis Miguel, les felicitamos por esta participación, porque creemos y estamos convencidos que la preparación y la educación es la forma en cómo se va a transformar a México, porque la reforma constitucional de 2011 es, como lo ha calificado el doctor Raúl Plasencia Villanueva, la más importante en materia de derechos humanos y la que transforma a nuestro país, a nuestro proyecto de país, y en la cual los operadores jurídicos y no jurídicos desde luego van a jugar un papel o están jugando un papel muy importante en hacer la realidad. Pero sobre todo los estudiantes de Derecho, como son ustedes, que se están formando, que están formándose para transformar a este país, para ser actores esenciales en la transformación de este país, para jugar un papel ya el día de hoy en esta transformación, y por esa situación, por la fortaleza, desde luego, de sus argumentos y por lo interesante del debate, nosotros les felicitamos profundamente y les deseamos éxito, desde luego, en el debate, en los resultados del debate y en lo que venga, y les auguramos que van a ser abogados que van a contribuir de manera decidida para el México de hoy, desde ya, y para el México del mañana. Sabemos y estamos convencidos que serán servidores públicos o, en su caso, abogados que contribuyan de manera decidida al desarrollo del país y, sobre todo, como lo dice nuestro presidente, hacer del tema de los derechos humanos un compromiso común. Muchas gracias. Bien, de esta forma damos por concluido este debate. Agradecemos a los polemistas su participación y a la señora y los señores jueces el honor. Perdón, ¿iba a hacer uso de la palabra, doctor? ¿No? Bien, a la señora y los señores jueces agradecemos el habernos ayudado para calificar estos dos debates del día de hoy, razón por la cual el comité organizador les está sumamente agradecido. Concluimos de esta forma, haremos un receso para regresar alrededor de la 1 de la tarde con 20 minutos a el siguiente debate. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Durante los primeros 3 turnos de intervención, solamente uno de los oradores podrá hacer uso de la voz. Únicamente en la 4ª y última intervención podrán intervenir ambos oradores. Al terminarse el tiempo, sea cual fuere el turno de que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. Una vez concluido el tiempo o agotados los turnos, el moderador cederá el uso de la voz a los jueces a fin de que formulen preguntas a los oradores. Para contestarlas, cada equipo contará hasta con 5 minutos y durante la formulación de las respuestas deberán intervenir ambos oradores a fin de que estén en posibilidad de obtener una calificación en el aspecto relativo a la calidad de sus respuestas. Si el equipo que responda primero a las preguntas lo desea, puede solicitar tiempo adicional para responder y estará al arbitrio de los jueces concedérselo. Si la solicitud es obsequiada, el mismo tiempo adicional que se le otorgue al primer equipo se le otorgará al segundo,
pero si el primer equipo no solicita tiempo adicional, el segundo equipo no podrá hacer dicha petición. Existen 8 aspectos a calificar, 3 de forma y 5 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede, individualmente, acumular un máximo de 800 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.690 puntos. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la puntuación total de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización, pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado hasta con 100 puntos. Una vez terminadas las reglas básicas, recuerdo a los presentes contar con su teléfono celular en modo de vibración o preferentemente apagado para no interrumpir la dinámica del debate. Pregunto al jurado calificador si está listo para dar inicio. ¿Los equipos se encuentran listos? ¿El equipo técnico y el controlador del tiempo se encuentra listo? De ser así, damos inicio al presente debate y cedo el uso de la voz a la postura a favor para su primera intervención. Buenas tardes, honorable jurado, compañeros participantes, público que nos acompaña. El día de hoy vamos a debatir este tema de tanta importancia para el desarrollo de nuestro país. Pero primero es necesario que empecemos definiendo un poco los términos de la moción. Por ejemplo, las funciones de la CNDH. De acuerdo al artículo 6º de su ley, la CNDH puede investigar y conocer a petición de parte u oficio presuntas violaciones de los derechos humanos en los siguientes casos: por actos o por omisiones de la autoridad, o cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público. Y ante esto, la Comisión Nacional podrá emitir recomendaciones públicas no vinculatorias a las autoridades respectivas. Entonces vemos cuáles son las funciones y veamos cuándo se violan los derechos humanos. Como ya mencionamos, son por actos o por omisiones. Vemos que los derechos civiles y políticos, que son los de primera generación, imponen al Estado obligaciones de no hacer y se violan por actos, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado obligaciones de dar, de garantizar, por lo tanto se violan por una omisión. La educación es un derecho de segunda generación perteneciente a los económicos, sociales y culturales que se viola por una omisión. Ahora bien, ya entendiendo cómo se viola, entendamos un poco el contexto oaxaqueño para saber qué es lo que nos está trayendo el debate. El 8 de mayo del año pasado inicia el paro indefinido de maestros por inconformidades con las reformas energéticas. Después, el 19 de agosto del 2013, fecha en la que debieran empezar las clases, no lo hacen debido a que los maestros siguen en este paro. Los padres de familia solicitan una audiencia con los maestros para solicitarles que restablezcan las clases y estos se niegan. Por lo tanto, el gobierno toma las actividades necesarias. Sin embargo, la violación de los derechos humanos ya se dio. Ya se dio esta violación por una omisión al no poder garantizar el derecho a la educación. Ahora bien, también tenemos que definir las 3 palabras claves del debate: necesario, útil e idóneo. De acuerdo a la clasificación aristotélica, vemos que existe una necesidad de coacción bajo la cual un individuo está constreñido a actuar de una manera eficiente y que no puede actuar de otra manera. Entonces podemos sacar el artículo 1, párrafo 3, donde dice que es responsabilidad de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños en violación de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Útil. De acuerdo a Hobbes, es aquello que sirve para la conservación del hombre, aquello que trae un beneficio, que trae un bienestar. También de acuerdo a Bentham, entonces vemos que la utilidad es un medio para alcanzar un fin que traiga un bienestar y que satisfaga una necesidad. Idóneo es que sea un medio adecuado. Entonces veremos cómo la recomendación
es un medio adecuado para alcanzar un fin y que trae beneficios, por lo tanto cumple con los 3 requisitos. ¿Por qué es necesaria la recomendación? Y ese es nuestro primer argumento. Como ya demostramos mediante el artículo primero, es menester del gobierno garantizar los derechos humanos y protegerlos. Y debido a que hubo una violación, la recomendación busca que se investigue más al respecto para sancionar a las autoridades que por omisión incumplieron con su deber. Por lo tanto, está cumpliendo con una necesidad. Es útil. ¿Por qué? Porque esta recomendación va a traer un beneficio y una utilidad para las personas. Porque esta recomendación busca reparar el daño y prevenir futuras violaciones, busca reparar el daño de las víctimas directas y prevenir que futuras víctimas vuelvan a sufrir una violación de los derechos humanos. Y también vemos que es un fin idóneo. ¿Por qué es idóneo? Porque es un medio adecuado, porque está dirigido a las autoridades competentes para tomar las acciones administrativas necesarias. Está dirigido a las autoridades y está contemplando a las autoridades responsables porque encuadran dentro del ámbito de acción de la CNDH. Y además, esta recomendación no está vulnerando ni está invadiendo la esfera de acción de otras organizaciones como pudiera ser la Procuraduría. Es una recomendación pública, no vinculatoria, sin embargo, esto no nos implica que no deba ser escuchada, porque el hecho de que no sea pública significa que un Estado garantista debe de escuchar las recomendaciones para garantizar en plena medida los derechos humanos de las personas, de los habitantes. Entonces ya vimos cómo es necesario, es útil y es necesario de una manera muy general. De una manera muy deductiva vemos cómo si generalmente cumple con esos principios, entonces particularmente también los va a cumplir. Sin embargo, de eso nos vamos a encargar en nuestras siguientes intervenciones. Vamos a demostrar cómo punto por punto la recomendación sigue cumpliendo con los 3 requisitos porque los cumple de una manera muy general. Entonces, sí sigue trayendo un beneficio, sí sigue siendo necesaria y sí sigue siendo una recomendación idónea, porque el derecho a la educación es uno de los derechos principales. Porque si vemos entonces que un derecho es aquello que trae bienestar, que trae una necesidad y que está inherente a la dignidad humana, vemos que la educación es uno de esos derechos, por lo tanto debe ser un derecho que no se debe vulnerar, que no se debe violar, por lo tanto el Estado falló en su labor por una omisión, que así es como se viola este derecho. Entonces, la recomendación cumple con los 3 requisitos. ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo en el cronómetro y cedo el uso de la voz para su primera intervención al equipo en contra. Honorables jueces, ilustre equipo contrario, público que nos acompaña, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gustavo Ros Dueñas y junto con Ricardo Juárez Laviada demostraremos que las recomendaciones 40 y 41 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son idóneas, necesarias ni útiles. Tal como afirmó el equipo contrario, el papel de la CNDH es precisamente en el momento en que considere que existe una violación a algún derecho humano en el país, realizar recomendaciones, analizar las situaciones que de hecho sucedieron en un determinado caso concreto y emitir, a través de la figura de la recomendación, un parámetro o valga la redundancia, una recomendación hacia los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de los hechos desprendidos de las recomendaciones que analizamos, no se desprende que haya existido violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los niños de Oaxaca, específicamente de las personas que participaron en los hechos violentos ocurridos en el municipio de San Jacinto Amito. Por tanto, la recomendación no es idónea, pues al no configurarse violaciones a derechos humanos, la CNDH no existía la necesidad de que la CNDH las emitiera. Para ello, es necesario analizar el derecho a la educación, tal como un derecho económico, social y cultural, cual, a diferencia de los derechos civiles y políticos, para analizar si hubo una violación a este derecho, es necesario ponderar la situación del Estado y establecer si el mismo tomó todas las medidas a su disposición para progresivamente establecer la plena implementación de un derecho. Vemos al contexto que vive la sociedad oaxaqueña en el momento en el cual sucedieron los hechos, en los cuales la sección 22 de maestros, a través de ejerciendo su derecho a la libre asociación y manifestación, dejó de otorgar temporalmente el derecho de educación a los niños. Debemos analizar entonces si el Estado actuó o no actuó de manera correcta para progresivamente, utilizando todos los medios a su alcance, solucionar el problema. Nosotros sostenemos que el Estado efectivamente utilizó todos los medios que se encontraban a su alcance para progresivamente implementar la educación. Lo anterior porque las recomendaciones analizan de manera errónea ciertos aspectos
y menciona en un primer momento que las mesas de diálogo establecidas por el gobierno de Oaxaca no eran suficientes para solucionar el problema. Establece que el gobierno de Oaxaca debió haber implementado maestros sustitutos. Analizamos el contexto específico del estado de Oaxaca, porque al momento de determinar violaciones a derechos humanos, honorables jueces, el contexto es fondo. Y atendemos a que existía un conflicto entre dos grupos antagónicos, tales como la sección 22 y la sección 59, los cuales históricamente habían tenido un conflicto que incluso había desatado actos de violencia. Por lo que intentar sustituir a los maestros que, ejerciendo su libre derecho a la manifestación y a la asociación, habían decidido incurrir en un paro por maestros del grupo antagónico, era lo mismo que poner a los niños en una situación de riesgo y peligro en medio de un conflicto entre los dos grupos. En ese sentido, afirmamos que al no existir y no configurarse violaciones a derechos humanos, las recomendaciones no son idóneas, ni útiles, ni necesarias. Tenemos el tiempo y en este momento se cede el uso de la voz para su segunda intervención al equipo a favor. Se me hace muy extraño las argumentaciones vertidas por el grupo contrario cuando señala que no hay una violación concreta hacia los derechos humanos. Claro que sí la hay, compañero. Cuando no se otorga la educación a los pequeños, hay una violación a los derechos humanos porque la educación en sí es un derecho humano, tutelado a partir del artículo 4 en el cual, de nuestra Constitución, donde señala que el Estado debe tutelar el interés superior del menor. Y también nos podemos remitir al artículo 1 constitucional, en donde se señala que el Estado debe de formular todas las vías posibles para garantizar este tipo de derechos. Y cuando estamos hablando de que sí hay una laceración, porque los hechos vertidos a través de la recomendación son claramente evidentes. Hay víctimas de violencia, hay víctimas por la negación de darles la educación. Ustedes señalan que existe una ponderación en relación a este tipo de situaciones, pero cabe señalar que los derechos humanos, en este sentido, no se deben de poner a ponderación, porque no estamos hablando de una situación extrema en la cual se le tengan que negar este tipo de derechos a personas inocentes. Quiero que me expliques un poco más acerca de esta situación por la cual tú señalas. Ustedes señalan que a partir de la recomendación número 40, en el cual se da por un hecho violento, cabe destacar un hecho violento de un enfrentamiento entre padres de familia de la escuela, maestros integrantes de la sección 59 y maestros integrantes de la sección 22, en la cual hubo un enfrentamiento violento de palos, piedras y armas y proyectiles elaborados de forma casera, en el cual resultó herido una persona por una herida de bala. Y ustedes señalan que hay una libre asociación, pero ¿qué pasa cuando esta libre asociación se somete a un estado de violencia? ¿Qué pasa? Yo te invito a leer el artículo 123 constitucional sobre los derechos sociales de los trabajadores, en donde literalmente se señala que existe un derecho a huelga, claro, pero cuando éste se somete a situaciones de violencia, esta huelga es ilegítima y de la misma forma en el caso de la libre asociación, como tú lo manifiestas. Es por eso que la CNDH tiene que emitir recomendaciones que velen por los derechos de los menores y de los ciudadanos que fueron vulnerados y que pudieran evitarse y ser prevenidos por el gobierno del estado de Oaxaca. Es cuanto. Detenemos el tiempo y a continuación para su segunda intervención el equipo en contra. Primeramente es necesario señalar que el equipo contrario confunde los hechos analizados entre la recomendación número 40 y la recomendación número 41. En la recomendación número 41 se analiza el derecho a los niños, el cual fue sostenido por el ejercicio del derecho a la libre manifestación de los maestros de la sección 22. Y en la recomendación número 40, por el contrario, se analiza únicamente los hechos acontecidos el 28 de noviembre del año 2013, o sea, el enfrentamiento. De igual forma se equivoca
al pretender analizar, al pretender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones analice la actuación de los maestros, la actuación de particulares, cuando el deber de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es analizar la actuación de las autoridades, no de particulares como lo fueron en el presente caso los maestros. Y es que el equipo contrario confunde el derecho a la educación con la mera impartición de clases, cosas que son sumamente diferentes. Pues si bien es cierto que la impartición de clases es parte del derecho a la educación, el derecho a la educación es mucho más que ello. Y no es posible analizarlo como un derecho civil y político, o sea, de aplicación inmediata o de garantía inmediata, cuando es un derecho económico, social y cultural que tiene que ser analizado de manera progresiva. Por lo que si bien es cierto que la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece como requisitos de la educación la accesibilidad y la disponibilidad, dichos requisitos no necesariamente se vulneran por suspender determinado tiempo la impartición de clases. En un primer término, porque la propia Observación General número 13 del Comité de Derechos Civiles y Políticos establece que los requisitos de accesibilidad y disponibilidad de la educación estarán sujetos a las condiciones específicas que imperen en el Estado. Y en segundo lugar, porque los requisitos de accesibilidad y disponibilidad no imponen ni cuántos días deben ser impartidas las clases, ni qué días deben ser impartidas las clases. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Velio-Belev en contra de Bulgaria, estableció que si bien la educación es un derecho sumamente importante, este no es absoluto y puede ser limitado, puesto que al restringirlo no necesariamente se vulnera la esencia del mismo. Al hablar de violaciones al derecho a la educación, tendríamos que hablar de la imposibilidad de allegarse a los objetivos y fines de lo mismo, cosa que no sucede en el presente caso por haber existido una suspensión de clases por 38 días, y más aún cuando esos 38 días fueron restituidos al modificarse el calendario escolar, por lo que al haber existido una restitutio in integrum no se puede hablar de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. Ahora bien, con respecto a la recomendación número 40 y las confrontaciones acontecidas entre miembros de la sección 22 y la 59, la recomendación número 40 a lo largo de la misma utiliza argumentos como el del párrafo 71 que me permito citar textualmente. El uso de la fuerza pública fue inadecuado, toda vez que no se logró prevenir el enfrentamiento violento. Sin embargo, la recomendación olvida que, como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como la masacre del Mazote en contra de El Salvador, las obligaciones de prevención, garantía, no implican responsabilidades ilimitadas frente a actos de tercero, puesto que estas obligaciones son de medio o de comportamiento y no de resultado. En consecuencia, a pesar de que pudieran existir vulneraciones a derechos, estas no necesariamente son imputables a las autoridades, puesto que la obligación de esto es actuar mediante la debida diligencia y utilizar los medios a su alcance para procurar, proteger, garantizar y prevenir violaciones a derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende imputarle a las autoridades oaxaqueñas únicamente analizando el resultado de los hechos, sin analizar debidamente la actuación ni las circunstancias concretas del caso. Las autoridades oaxaqueñas actuaron con una debida diligencia, puesto que enviaron 353 elementos, lo cual de ninguna manera se puede considerar escaso, atendiendo a que habían un elemento policíaco por cada 2.6 personas. Sería desproporcionado exigirle a los gobiernos enviar un elemento policíaco, por ejemplo, por cada manifestante. De igual forma, estaban equipados con equipos antimotines precisamente para el tipo de enfrentamientos que se podría suscitar. Y aunado a esto, procuró, mediante mesas de diálogo, evitar los enfrentamientos, solicitándole a los maestros de la sección 59 se retiren de las clases. De lo que se desprende la debida actuación por parte de las autoridades oaxaqueñas. En un enfrentamiento de 1.100 personas, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, únicamente se desprenden 3 personas lesionadas, unos vidrios rotos y un techo dañado, lo cual, teniendo en cuenta la magnitud de las manifestaciones, no se puede considerar de ninguna manera desproporcionado. Primero tengo que aclararle a los compañeros que los maestros son personal de la Secretaría de Educación, por lo tanto son autoridades, no son particulares. Ahora bien,
mencionan y defienden el derecho a la libre asociación, pero ya les mencionamos cómo no está cumpliendo con los requisitos legítimos, por lo tanto, ese derecho de huelga no debe ser respetado. Debemos hacer una ponderación sobre qué derecho sería más importante preservar, si el derecho de los maestros de manifestarse o si el derecho a la educación, que no simplemente es la impartición de clases, pero es el más importante. Obviamente el derecho a la educación es más importante. ¿Cómo no va a haber una violación? El Estado tiene obligación de impartir clases para garantizar la educación, que no hay un horario, un calendario específico de clases. Claro que sí hay un calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública, donde dice cuáles van a ser las clases, cuáles van a ser los días inhábiles, y si se sale de ese programa, entonces no se está cumpliendo con la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación. Además, el conflicto social, si lo entendemos en Oaxaca, que siempre han habido manifestaciones entre grupos no antagónicos, sino diferentes dentro del mismo sindicato, eso no es una justificación para entonces decir que está bien el hecho de que los alumnos no tengan clases, que no hay ninguna afectación a los menores, porque como nosotros mencionamos, el artículo 3º prevé la obligación del Estado de garantizar educación y el artículo 4º el interés superior del menor. Y también si vemos un poco el contexto internacional, como ustedes mencionan en sentencias de las Cortes, etcétera, bueno, vemos que el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño maneja la obligación de que todos los menores tienen el derecho a la educación. Además, el sexto y el séptimo le imputa responsabilidades al Estado de garantizar este derecho. Por lo tanto, vemos cómo sí el Estado efectivamente vulneró este derecho por una omisión, por no tomar las medidas suficientes para garantizar que los menores tuvieran el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora bien, punto por punto vamos a seguir mencionando cómo es idóneo, necesario y útil, debido a que ya vimos cómo sí hay una violación de los derechos. Por ejemplo, el sexto punto resolutivo de la recomendación número 40 maneja que se giren instrucciones a quien corresponda para que se establezca un programa de regularización de las clases que hayan otorgado profesores miembros de la sección 59. De esta manera, este punto sigue siendo útil, porque trae un beneficio de acuerdo a las definiciones que manejábamos. Además, la séptima es de que se instruya a quien corresponda para que se implementen estrategias para prevenir y evitar que alumnos de educación básica del Estado sean privados del servicio público de la educación. Esto también es necesario y es idóneo, es un medio adecuado y además es una obligación del Estado. Entonces vemos cómo al interior de los puntos de la recomendación también cumple con los 3 requisitos, por mencionar algunos, por lo tanto sigue cumpliendo con los 3 requisitos. Es idóneo, es necesario y es útil. ¿Qué es lo que nos está trayendo este debate? No cuál hubiera sido la mejor aplicación del Estado, cuál hubiera sido o cuál es el debiera ser, sino lo que es. Y esta recomendación es idónea, es necesaria y es útil. ¿Es cuánto? Tenemos el reloj. Para su tercera intervención, la postura en contra. Nada de lo que menciona el equipo contrario, la recomendación no analizó correctamente los hechos ocurridos en Oaxaca. Por tanto, la determinación de violación de derechos humanos H no ponderó el derecho que tenían los maestros a manifestarse en virtud del artículo 16 de la Convención. Toda vez que de la recomendación subjetivamente se determina que los intereses de los maestros eran equívocos y que solamente veían por su propia cuenta. La recomendación debía analizar y ponderar el derecho a la libre asociación que un grupo social tiene de manifestar sus ideas, de salir a la calle y protestar, toda vez que es la forma en la cual en una sociedad democrática se han logrado distintos avances a través de los años. Tan es así que los mismos padres de familia junto con sus hijos también salieron a manifestarse, como se desprende textualmente del párrafo 31 de la recomendación número 41. El Estado debía de ponderar la situación que estaba ocurriendo y ante, como hemos mencionado, ante la situación de violencia que ocurría entre los dos grupos, la sección 22 y la sección 59, lo que necesitaba la sociedad oaxaqueña en ese momento eran mesas de diálogo, es decir, conciliar los distintos intereses en la sociedad democrática. Y para ello me permito traer a colación también que en el mundo el problema de manifestación por parte de los maestros es algo recurrente. Tan es así, y cito por ejemplo, que en mayo de 2014 en Costa Rica hubo un paro de 7,000 maestros que duró 19 días. ¿Qué hizo el gobierno costarricense? Concilió con ellos. De igual manera, en mayo de 2014, la Federación Colombiana de Educadores realizó un paro laboral en donde más de 8 millones de alumnos se quedaron sin clase, que involucró a 300,000 maestros. El gobierno colombiano concilió de igual manera. Por último, en Canadá, en la provincia de British Columbia, la Columbia Británica, hasta el día de hoy no han iniciado las clases por un paro laboral docente, el cual se ha extendido desde junio pasado. El gobierno canadiense se encuentra en estos momentos conciliando también con los maestros, escuchando qué es lo que tienen que decir y cómo esto, en la medida de lo posible,
va a mejorar los mismos sistemas de educación. Por tanto, ante la complejidad que representaba el problema y ante la posibilidad de que los niños quedaran inmersos en un conflicto entre los dos grupos antagónicos, como de hecho sucedió, pues los enfrentamientos que señala la recomendación número 40, sucedieron en las escuelas en donde los padres de familia, sin autorización del gobierno, suplantaron a los maestros de la sección 22 con los maestros de la sección 59. Incluso hubo un menor herido, por lo que tenemos que las autoridades oaxaqueñas actuaron con cautela, ponderaron la situación específica que ocurría en el Estado, y en ese sentido no existió una violación al derecho a la educación de las personas que participaban en las manifestaciones. En esta cuarta intervención se les recuerda a los equipos participantes que es la única oportunidad que tienen para compartir con su compañero orador el tiempo que les resta para esta intervención. Cedo el uso de la voz a la postura a favor. Respondiendo un poco en cuanto a la responsabilidad de la seguridad de las personas, yo le invito a mi compañero a leer un poco acerca del artículo 21 constitucional, donde se señala plenamente a quién le corresponde la responsabilidad de garantizar la seguridad y de investigar los delitos. Eso para poder especificar que se ve una responsabilidad por parte del gobierno de Oaxaca para poderle otorgar seguridad a ese tipo de personas. Ustedes señalan que sí se respondió y que sí acudieron hasta ese lugar personal de la seguridad pública, equipados, claro, pero que en ningún momento usaron este tipo de armamentos por los cuales tenían en beneficio de la sociedad y que solamente se limitaron a detener a una persona que estaba golpeando a un maestro. Ustedes señalan que se debe de ponderar el derecho a la manifestación, a la libre expresión y a la huelga, pero ya les hemos manifestado que todo derecho tiene un límite, y ese límite por el cual estos maestros se manifestaron se dio cuando empezaron a usar la violencia como una forma de expresión y que atentaba no solamente contra particulares, sino también contra instituciones como lo son las escuelas. Ustedes señalaban que hasta se ponía en riesgo la seguridad de los pequeños, pero se pudieron buscar medidas alternativas y claramente se especifican, como tomar clases en los bajos del ayuntamiento o en los parques allí establecidos, o de una forma también solicitar ayuda a otros medios, pero por lo cual el gobierno nada más se limitó a hacer negociaciones políticas y no preservar el derecho de los menores. En este momento le concedo la palabra a mi compañero. Tenemos que entender que los maestros siguen siendo personal del Estado, por lo tanto, una conciliación, como mencionan, no se daría porque no son particulares. El Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar el interés superior del menor, y esta recomendación sí los plantea. Nuestros compañeros en ningún punto han mencionado puntualmente, valga la redundancia, por qué esta recomendación no cumple esos necesarios. Menciona nada más, falazmente, que no existe la violación y en base a eso se basan para decir que la recomendación está inadecuada. Sin embargo, ya demostramos cómo esta recomendación, claro que atiende ante una problemática, porque está dentro de las facultades de la CNDH investigar a petición de parte de oficio presuntas violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, si empezó la investigación es porque existió la presunta violación de los derechos humanos y que hay afectaciones a terceras personas, en este caso los menores del estado de Oaxaca, que son los mayores afectados, porque si es conflicto entre padres de familia, de maestros de una sección y maestros de otra, quienes siguen siendo los afectados son los menores. Quienes siguen viendo vulnerado su derecho a la educación son los menores. Por lo tanto, nosotros defendemos que la recomendación emitida por la CNDH sí cumple con los 3 puntos. Es idónea, es necesaria y es útil, porque hay una violación legítima de los derechos humanos, porque si hay una violación al interés superior del menor, y entonces la recomendación es necesaria. Es necesaria para entonces ver que se repare el daño, que se investigue y que se sancionen las autoridades responsables, que en este caso vendrían siendo los maestros pertenecientes a la Secretaría de Educación, que se repare el daño y, por lo tanto, como está dirigida bien a las personas, cumple con el principio de idoneidad, cumple con los 3 requisitos. Y yo le pregunto a los compañeros, entonces, ¿cuándo ustedes considerarían una violación legítima del derecho a la educación? ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo. Para su cuarta y última intervención, el equipo en contra. Primeramente me gustaría precisarle al equipo contrario cómo son los estándares mediante los cuales se analiza la responsabilidad de los estados
por violaciones a derechos humanos. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, nunca condenará al Estado únicamente porque un policía haya actuado con un exceso de fuerza, sino que analizará cómo reaccionó el Estado ante esta circunstancia. A pesar de que hayan actos que vulneren bienes jurídicos de tercero, el Estado no será necesariamente responsable de ellos. Y en consecuencia, lo que se debe de analizar es precisamente la actuación del Estado, las posibilidades de actuación que tenía el Estado en el momento concreto. Voy a traer a colación los hechos ocurridos en el año 2006 en el estado de Oaxaca, en los que, en virtud de manifestaciones como las que ocurrieron en el año pasado, entre grupos antagónicos de maestros, se dieron como resultado 17 muertos y 40 detenidos por la falta de prevención y el exceso de fuerza con las que actuaron las autoridades en ese año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Panomairavi, en contra de Bulgaria, estableció que los estados tienen un margen de apreciación para actuar con respecto al derecho a la educación. Y es precisamente ese margen de apreciación el que utilizó el Estado en el caso concreto, en el cual observó que el imponer, como pretende la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los maestros de la sección 59 impartieran clases de manera sustituta, podría ocasionar hechos como los del año 2006, poniendo en riesgo el interés superior del niño, poniendo a los niños en medio de una confrontación entre maestros. Por otro lado, me gustaría señalar un hecho preocupante en los términos de la idoneidad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es que en ningún momento escucharon ni entrevistaron a los niños. El Comité de Derechos del Niño, en su observación general número 12, estableció la importancia y el derecho de los niños de ser escuchados en los asuntos que se ventilen sus derechos. No es posible sostener una violación generalizada de derechos humanos a la infancia oaxaqueña cuando ni siquiera se les escuchó. No es idóneo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya excluido a los niños de una recomendación en la cual se ventilaban sus propios derechos. ¿Cómo sabría qué medidas adecuadas adoptar la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando ni siquiera escuchó a las personas afectadas? Porque proteger el interés superior del niño implica necesariamente también escucharlo, cosa que no hizo la Comisión en las presentes recomendaciones. Este equipo no es el único que considera que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son idóneas para proteger derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 7399, específicamente en el párrafo 16, estableció textualmente que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son recursos idóneos para proteger una situación jurídica infringida, tal y como sucede en el caso concreto. De lo anterior se desprende la falta de idoneidad, de necesidad y de utilidad de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Detenemos el tiempo. Una vez concluida la etapa de debate entre ambos equipos participantes, damos inicio a la fase de preguntas por parte del jurado calificador. Me permito en este momento solicitar a la señora jueza y a los señores jueces presentes formulen las preguntas para el equipo que sostuvo en esta ocasión la postura a favor. Ahora sí se escucha. Muy buenas tardes. A ver, yo pues tengo varias preguntas, pero voy a hacerlas bastante breves. Según ustedes, el derecho a la educación, que es un derecho humano, ¿es también un derecho fundamental? Esa será la primera pregunta. Y basándonos en esta pregunta, ustedes hablaron del hecho que el derecho a la educación de los menores es superior a los otros derechos que estaban en juego en el caso concreto, ¿no? Pero esta superioridad, ¿de qué deriva? ¿Deriva de un juicio de ponderación previamente establecido? ¿Deriva por el hecho que es superior porque existe una jerarquía constitucional de los valores? ¿O cuál es cómo llegaron ustedes a definir que si el derecho a la educación es un derecho superior? Claro. Primero es... Un momento, por favor. Perdóneme. ¿Los jueces dentro de la mesa de jurado tienen alguna otra pregunta que hacer? ¿Cómo poner?
No hay preguntas. En este momento les recuerdo al equipo que sostuvo la postura a favor, tienen hasta 5 minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas por el jurado. Claro que la educación es un derecho humano fundamental porque supone una mejora en la calidad de vida de los menores, supone una oportunidad para que los menores superen las adversidades en la vida, para que tengan las herramientas necesarias para enfrentar una vida futura. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Podemos entender cómo la educación es este derecho tan importante porque es en una etapa donde los menores aún son vulnerables, donde los menores aún no tienen la posibilidad de decidir por sí mismos, pero es a través de la educación que tendrán las herramientas para hacerlo más adelante. Es por eso que es un derecho tan importante. ¿Cómo ponderamos la educación sobre el derecho a libertad de huelga? Para hacer un test de restricciones legítimas tenemos que ver primero que esté dentro de una ley. Por ejemplo, el derecho de huelga está dentro de una ley, está dentro de la Constitución, pero también debe ser que no vulnere otros derechos humanos para que entonces sea de la manera correcta, pero viola el derecho a la educación. Además también debe ser por una temporalidad, no puede ser una medida que sea permanente y este es un paro indefinido de labores, por lo tanto hay una afectación inminente por un tiempo indefinido y además no cumple con un objetivo porque no tiene los fundamentos necesarios. Es un derecho de huelga que no se sustenta legítimamente, que no se sustenta con un fin necesario debido a que atiende a intereses personales de los maestros, porque se oponen a un progreso en el país, porque es la evaluación de los maestros. Entonces no tiene un fin necesario, no se acerca a cumplir su objetivo. Por lo tanto, si hacemos la ponderación, vemos entonces que es un derecho que no debe de restringir ninguna otra libertad ni ningún otro derecho. Entonces, es como nosotros podemos hacer esta ponderación precisamente en esos principios, atendiendo al interés superior del menor, atendiendo esta herramienta de necesidad frente al derecho de manifestación que no está sustentado legalmente, jurídicamente ni filosóficamente, porque no está correctamente adecuado. Los maestros están incumpliendo con su papel porque siguen siendo personal del Estado. Gracias. Además, cabe destacar que dentro de nuestra propia norma y nuestra propia Constitución se señala, hacemos el señalamiento, como por ejemplo el artículo 6º, en el cual se manifiesta a través de la libertad de expresión, pero mientras esta libertad de expresión no vulnere otro tipo de derechos, pues aquí estamos viendo que esta libre expresión no es legítima ni fundamentada. Así como el artículo 123, donde se señala que sí existe un derecho a huelga, pero cuando existe violencia, este movimiento social se vuelve ilegítimo y es en cuanto hacemos el análisis de decir que no cubre con la ponderación necesaria para ser válida. En virtud de contar con 2 minutos y 15 segundos, me permito preguntarle al jurado si tienen algún otro cuestionamiento para la postura a favor. No, yo no tengo otras preguntas. Sí. Gracias. A mí me gustaría saber su opinión respecto a si ustedes consideran que el marco constitucional que tenemos, es decir, el artículo 3º, es un marco adecuado, idóneo y necesario para garantizar el derecho a la educación. Si el jurado no tiene ninguna otra pregunta, No. cedemos el uso de la voz al equipo a favor para que dé respuesta. Adecuado, idóneo y necesario, o la de útil también incluimos, que es la del debate, no sé si… Ok, útil, claro que es un derecho importante porque como ya definimos, útil es algo que trae un beneficio, que permite la conservación del hombre. Bentham Initiation to the Principle of Morals determina que la utilidad es una propiedad de los objetos para traer felicidad, placer o bienestar. Entonces la educación ya en la respuesta anterior demostramos cómo sí trae esa utilidad, por lo tanto, el artículo 3º sí cumple con ese requisito. Es necesario porque es una obligación del Estado, de acuerdo al artículo 1º, párrafo 3º, que es deber de las autoridades responsables proteger, promover, respetar y garantizar los derechos. En consecuencia, son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. No podemos entonces retroceder, sino tenemos que ir siempre hacia adelante. Tenemos que garantizar en mayor medida conforme va avanzando el tiempo. Y además, se debe de prevenir, se debe de sancionar, se debe de investigar y reparar el daño. Entonces, se cumple también con este requisito, porque es una necesidad del Estado la de garantizarlo. Entonces, cumple con la necesidad, cumple con la utilidad y cumple con la idoneidad, porque entonces es el medio adecuado, porque contempla, es un artículo general, no es específico, no limita y no está dirigido hacia cierto grupo de personas, sino hacia todos los menores. Por lo tanto, el artículo 3º cumple con los 3 requisitos. Detenemos el tiempo, quedando 59 segundos aún para el tiempo de preguntas y respuestas por parte del jurado. Me permito
preguntar al jurado si hay algún otro cuestionamiento que hacer. En ese sentido, solicito amablemente al jurado proceder a realizar las preguntas correspondientes al equipo que sostuvo la postura en contra. Muy buenas tardes. Y pues yo le pondría más o menos la misma pregunta, porque tengo entendido que ustedes pues solucionarían el test de ponderación de manera diferente. Entonces me gustaría escuchar cuáles son los argumentos que ustedes han utilizado para balancear los derechos en juego en este caso. Sí. Yo haría la misma pregunta que le hice al equipo a favor, es decir, si ustedes consideran que el marco constitucional que tenemos, es decir, nuestro artículo 3º, es un marco idóneo, útil y necesario para garantizar el derecho a la educación en nuestro país. Si el jurado no tiene alguna otra pregunta, cedemos el uso de la voz al equipo en contra para que dé respuesta a los cuestionamientos. Primeramente me gustaría precisar unas cuestiones para responder a la pregunta a la doctora Irene. En cuanto a la ponderación de derechos que nosotros hablamos, únicamente lo utilizamos para aducir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no utilizó dicha ponderación al señalar que las mesas de diálogo no eran un mecanismo idóneo, puesto que atendiendo al derecho de manifestación, pues definitivamente el Estado está obligado a escuchar y dialogar con las personas que persiguen tanto mejoras laborales como mejoras educativas. Y ahora bien, con respecto al derecho a la educación, tenemos que señalar que no es que digamos que esté encima el derecho a la manifestación, sino que en virtud del contexto específico que afrontaba el Estado de Oaxaca, un ambiente de tensión y de enfrentamiento entre grupos antagónicos de maestros, el hecho de haber puesto a maestros sustitutos de la sección 59, como específicamente señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el informe 41, hubiera sido completamente contraproducente, puesto que hubiera derivado en hechos como los que sucedieron en el año 2006, poniendo en riesgo la vida de los educandos y en riesgo el interés superior del niño. Por lo que, atendiendo las circunstancias concretas, el Estado utilizó las medidas a su alcance, hizo lo que podía atendiendo a las circunstancias del caso. Dando lo señalado por mi compañero, para contestar la primera pregunta en cuanto a la ponderación, es necesario señalar que los maestros, porque la recomendación no puede señalar subjetivamente que las ideas o la ideología que tiene el grupo específico de maestros educa únicamente porque sí. Hay que atender qué es precisamente lo que se está solicitando, qué es precisamente por lo que se está luchando en este caso, cosa que en las recomendaciones no se analiza, sino que específicamente en el párrafo 74 se dice que los maestros están concentrados en perseguir sus propios intereses. Sin embargo, los intereses de los maestros por mejorar precisamente el sistema de educación va a hacer que el sistema de educación de Oaxaca y sus condiciones también mejoren. Por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al momento de determinar este caso concreto, debió de atender también a qué era lo que los maestros estaban solicitando, qué era lo que pedían. Cierto, protestaban en cuanto a la reforma educativa, como válidamente puede ser que piensen en contra de ello. También solicitaban mejoras a la infraestructura de las escuelas, solicitaban mejoras salariales, entre otras cosas. Por lo que sea que está protestando una persona, debemos de reconocer que tiene derecho de hacerlo, que eso es precisamente lo que ha construido las sociedades democráticas. Y atención a la pregunta sobre el derecho a la educación, por supuesto que consideramos que la educación es un derecho muy importante. El Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que la educación es la puerta de acceso a otros derechos fundamentales que dignifican a la persona. Pero eso no es el tema en cuestión. El tema en cuestión es que las autoridades utilizaron todos los medios a su alcance para lograr progresivamente que en Oaxaca se impartiera la educación. Realmente sí lo hicieron, atendiendo al caso concreto, atendiendo al conflicto que existía entre los maestros y atendiendo también al respeto al derecho a la manifestación. Y en cuanto a si el marco constitucional lo establece, podríamos traer a colación, para terminar, medidas que se han utilizado también en el mundo para solucionar estos problemas. Específicamente una sentencia emitida por el Supremo Tribunal de la región del Chaco en Argentina, estableció
avaló una resolución del Ministerio de Educación, estableció un sistema legal de suplencias para que en el momento en que los quieran ejercer su derecho a libre manifestación, pudiera legalmente existir una suplencia. Al no analizarse específicamente en estas recomendaciones, caso concreto una violación de un derecho humano, por lo tanto, no era necesario hacerlas y tampoco era útil. Como opinión personal, apartándonos un poco del tema de debate, tendría que decir que si bien establece pues, el deber del Estado de garantizar el derecho a la educación como derecho humano, a mi parecer está redactado como directrices educativas en lugar de señalar el derecho a la educación únicamente en sí mismo. En mi opinión, se excede y se intromete con las políticas que debe tener el propio gobierno o una administración en cuanto a la educación. Tenemos el tiempo. Habiendo 15 segundos, me queda más que preguntar al jurado si hay algún otro cuestionamiento. De no ser así, damos por concluido este debate y solicito a los concursantes y al público abandonar la sala para permitir a los jueces deliberar. Muy bien, en este momento cedemos el uso de la voz a la presidenta del jurado, la doctora Irene Espino, para la retroalimentación. Muy buenas tardes otra vez a todos. Y pues como presidenta de este jurado voy a ser la portavoz también de mis compañeros jueces aquí. Y en primer lugar, felicidades por estar aquí en la etapa final de esa competencia. Hicieron de verdad un trabajo muy bueno los dos equipos. Y pues de verdad no tenemos muchas sugerencias para ustedes, solo algunas pequeñas consideraciones. Es que pues nos pareció que pues hicieron un buen trabajo, muy bien argumentado, desarrollaron argumentaciones muy buenas los dos, pero a lo mejor podían, por ejemplo, distribuir mejor el tiempo entre los dos integrantes del equipo para dejar el espacio, pues un espacio justo y correcto para ambos integrantes. Y pues al principio el equipo en contra a lo mejor partió un poco flojos, pero bueno, ya recuperó durante el debate. Entonces pues nada, felicidades de verdad y pues mucha suerte a ambos. Y enhorabuena. Concluida la etapa de retroalimentación, agradecemos a los jueces por su tiempo y disposición y a los participantes por un debate más. Oficial.